¿Sabías que existen varios tipos de investigación en la psicología? Bueno, el día de hoy vamos a ver una breve descripción, además de ventajas y desventajas, así que acompáñame para que veas cuál es tu favorito. El presente trabajo tiene como objetivo mostrar las características de la metodología usada en psicología. Para poder recoger datos de manera sistémica y objetiva, los psicólogos hacen uso de estos métodos. La terminología más usada en este trabajo va a ser método, que es un procedimiento o procesos que permiten obtener, analizar, sacar conclusiones con los datos obtenidos y tomar decisiones. Otra es técnicas, que son los medios auxiliares que persiguen la misma finalidad del método. Dentro de un método podemos encontrar varias técnicas. La metodología es la descripción del análisis y la valoración crítica de los métodos de investigación, y la muestra vendría a ser la selección de personas que se usan para una investigación dentro de un grupo un poco más grande. A continuación, el método experimental. En este caso, se manipulan dos o más variables de eventos o circunstancias para ver cómo se relacionan entre sí a ciertos estímulos y luego medir sus efectos sobre las variables. Dentro de las principales ventajas podemos ver que tiene un control estricto de las variables y que también podemos obtener conclusiones acerca de las relaciones causa y efecto. Las principales desventajas pueden ser que las variables inesperadas pueden llegar a confundir nuestros resultados, que el ambiente artificial puede afectar la conducta de nuestra muestra y así afectar las respuestas, y nuestras variables también no pueden controlarse ni manipularse. Método de campo. En este caso de estudio, el experimentador manipula y controla las variables como en un laboratorio, pero en este caso los sujetos no se dan cuenta de que están siendo investigados, parte de un experimento, y son escogidos al azar. Para esto se emplean encuestas de opinión y también escalas actitudinales. Las principales ventajas del método de campo son que recopilan bastante información. También podemos saber mediante las encuestas qué es lo que piensan nuestra muestra, y en la escala de actitud podemos saber cómo se sienten. En las desventajas podemos ver que el investigador selecciona algunos sujetos y puede ser influenciado por ciertas preferencias y también conducir a nuestra muestra a que pueda dar ciertas respuestas según los objetivos que desea obtener, ¿no? Y no es tan objetiva y precisa como una investigación experimental. El método clínico. A través de este método se puede obtener información de una persona, y estos datos nos permiten comprender la personalidad del sujeto, su adaptación, además de conocer si tiene algunas perturbaciones emocionales. Estas son las técnicas más empleadas y se usan en entrevistas, test psicológicos y cuestionarios. Entre las principales ventajas tenemos que son una fuente valiosa de conocimiento acerca de la conducta, además proporcionan ideas para un estudio experimental, y sus principales desventajas podríamos decir que el resultado puede ser subjetivo porque el clínico puede dejarse llevar por sus impresiones. En cierto sentido también la relación afectiva entre el investigador, el clínico y el sujeto de alguna manera se ve afectada, y sucede lo que se llama el fenómeno de transferencia, que al estar en un ambiente en el que el sujeto investigado está vulnerable al contar, digamos, ciertos pasajes de su vida, puede ser que se creen ciertos sentimientos. Observación. La observación es la comprobación de los hechos tal y como se presentan espontáneamente, y estos pueden ser de manera ocasional o sistémica. Las principales ventajas son que se consignan mayor rigurosidad en la descripción, y las desventajas podríamos ver que a veces puede ser un poco simple, y en el observador en este caso se somete a cierta distorsión del observado. Por observación natural. Es el estudio de la conducta humana o animal en su ambiente natural, ambiente habitual, sin intervenciones. A este resultado se le conoce como evidencia empírica, porque es en el mismo lugar de los hechos sin alteraciones. Dentro de nuestras principales ventajas podríamos considerar la gran cantidad de información conductual de primera mano que se obtiene, además de que el sujeto investigado es lo más natural y espontáneo posible. Esto es una fuente rica de hipótesis para otras investigaciones. Entre las desventajas podríamos ver que el psicólogo que esté haciendo la investigación puede que no observe ni registre ciertos
conductas que le parezcan a él irrelevantes. También puede ser que la presencia del observador altere la conducta del sujeto investigado. Y método correlacional. En este se hace uso del método estadístico para medir la relación natural que existe entre dos o más variables. Este método nos ayuda en la elaboración de test estandarizados. Dentro de sus ventajas tenemos que podemos esclarecer relaciones entre variables que no pueden examinarse por otros métodos de investigación y además permite la predicción de la conducta, que eso es muy importante también. En sus desventajas podemos ver que no se permite sacar conclusiones sobre causa y efecto. En el método de encuesta es la técnica de investigación que se hace mediante una serie de preguntas bien formuladas. Estas permiten al investigador poder determinar su hipótesis y luego esas preguntas se hacen a cierta muestra. Dentro de las principales ventajas de las encuestas sería que son económicas y se puede obtener de manera rápida mucha información. En sus desventajas podríamos decir que el muestreo depende del segmento que sea la muestra, puede ser parcial y la exactitud también depende mucho de la disposición de los sujetos a ser investigados. El método longitudinal, este estudio estudia un mismo sujeto o grupo de personas a lo largo de un periodo. Este periodo puede durar varios años o décadas. Generalmente son de naturaleza observacional y se pueden recuperar datos de manera cualitativa o cuantitativa. Las principales ventajas de tener una investigación en el tiempo es que brindan beneficios al tener marcos de un tiempo más extendido, como les decía, las relaciones causales también se establecen, es útil para hacer inferencias confiables, consultas más adelante, generan hipótesis también, reducen el error de muestreo también porque como es en el tiempo, se puede corroborar esa información. Las desventajas serían que el tiempo que requiere es un poco largo para poder tener los resultados concretos, la mortalidad también aumenta y nuestra muestra puede disminuir. La participación en el análisis de los datos también se ven afectadas. El método transversal. Este estudia al sujeto o un grupo de sujetos en una parte de su vida o en un tiempo corto. Por ejemplo, cuando comparamos los niveles de aprovechamiento de rendimiento académico en alumnos de primero, segundo, tercero de primaria, son de diferentes segmentos, diferentes edades, pero los estamos haciendo en un mismo periodo, la investigación. Métodos múltiples. En este caso se hace uso de varios de los métodos que hemos descrito anteriormente con el fin de poder tener un resultado mucho más claro. Muchas gracias por tu atención y nos vemos hasta pronto.